Quiero comenzar diciéndoles a ustedes que según National Geographic, hermanos, la única función de las hormigas macho al nacer es reproducirse con la reina, por supuesto. Y una vez cumplida esta misión, entonces pueden morir. Por lo que entonces tienen una esperanza de vida media, más o menos de apenas 3 semanas, las hormigas macho. Así que no es mucho el tiempo de vida y no son los insectos que duran menos tiempo sobre esta tierra. Hay otros que duran mucho menos. Por ejemplo, tenemos también uno de los insectos que dura prácticamente 24 horas, ¿verdad? El promedio de su vida. Pero hablamos ahora de las hormigas macho. Dijimos que su misión es solamente reproducirse en este caso con la reina, y una vez cumplida esta misión, ellos mueren. Y por eso decimos que su promedio de vida es apenas de unas 3 semanas. Y la pregunta entonces sería, ¿qué haría usted si su promedio de vida fuera muy corto? Jesús solo vivió alrededor de 33 años sobre esta tierra, y en esos pocos años logró su objetivo para lo que Él vino a este mundo, y murió en la cruz del Calvario. Así lo leemos aquí en San Lucas, en el capítulo 23, versículo 46, donde dimos lectura, y que dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, es decir, murió. Y hermanos, Él muere en la cruz del Calvario, pero la pregunta es, hermanos, veamos por qué murió Jesús. En este caso, no murió, todo mundo muere, las personas mueren, los animales mueren. De hecho, el libro de Eclesiastés dice acerca de la muerte, dice: un mismo suceso sucede a todos, a los animales, a las personas, incluso las plantas mueren, los peces mueren, las aves mueren, muchas cosas mueren. En este caso, Cristo también murió. Pero ¿por qué murió Jesús? Aquí leemos que Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. ¿Por qué murió Él? Bueno, veamos nosotros en Primera de San Pedro, primera epístola universal de San Pedro, en el capítulo 2, versículo número 24. Primera de San Pedro 2:24, con la ayuda del Señor, y podemos ver aquí una de las razones por qué murió Jesús. Primera de San Pedro capítulo 2, versículo número 24, con la ayuda del Señor. Aleluya. Y dice, leemos y dice así la escritura. Vamos a leer unidos. Dice: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Gloria al Señor. ¿Por qué murió Jesús? Que podríamos nosotros hacerlo en una forma de pregunta, pero también en una forma de afirmación. ¿Por qué murió Jesús? En este caso, Él murió para sanar nuestras enfermedades. Bendito sea el Señor. Así termina diciendo el versículo que leímos: por la herida del cual habéis sido sanados. Esta, hermanos, es una parte que San Pedro cita precisamente de Isaías en el capítulo 53. De hecho, el versículo número 5 es donde dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Lo cual, hermanos, primordialmente se refiere a ser sanados espiritualmente. En este caso, Él es el que vino a sanar nuestra vida, que estaba enferma por el pecado, enferma por la maldad, enferma, hermanos, por los vicios, pero también incluye ser sanados físicamente, por supuesto. La provisión, hermanos, para nuestra sanidad, para nuestra sanación, tanto física como espiritual, es por medio del sufrimiento de Cristo Jesús, es decir, por medio de sus heridas. Él sufrió y tuvo heridas para que nosotros, hermanos, seamos sanados por medio de ellas.
sanados espiritualmente, como ya dije, pero aún también físicamente. El aspecto físico, hermanos, de nuestra sanación en este caso se nos ha dado parcialmente por ahora. Es decir, que aún todavía nuestro cuerpo enferma y enferma por diferentes razones, por supuesto, pero este aspecto de sanidad física será completo cuando nosotros resucitemos para Cristo Jesús, gloria a Dios. Y entonces dice la Escritura, no habrá más muerte, no habrá más llanto y tampoco habrá más dolor, gloria al Señor. Mientras tanto, en este mundo, nuestro cuerpo enferma, nuestro cuerpo se duele, porque obviamente estamos nosotros en este mundo lleno de maldad. Pero en Isaías 53, en el versículo número 4 y en el versículo número 5 de este libro de Isaías, hermanos, donde nos habla acerca de las llagas de Jesús, Isaías Isaías dice que Jesús hizo suyas nuestras enfermedades y nuestros dolores como si fueran de Él. Por eso dice ahí, ¿verdad? En Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él las tomó como si fuesen de Él y sufrió nuestros dolores como si fuesen dolores de Él. Y en cambio, dice aquí, nosotros le tuvimos por azotado. Y no es que estábamos mal, sino que en realidad Él fue azotado, pero fue azotado por nuestra culpa. Fue azotado por causa de nosotros y herido de Dios, dice, y abatido incluso. Mas el herido, dice, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de vuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que la imagen, hermanos, es que Él cargó y los llevó en su espalda, nuestros dolores y nuestras enfermedades las cargó y las llevó sobre su espalda para que nosotros no tuviéramos que hacerlo hoy. Ha habido, por supuesto, mucho debate sobre los grandes estudiosos de la Biblia. Ha habido mucho debate sobre si Isaías tenía en mente la curación espiritual o si tenía en mente la curación física. Pero, hermanos, ¿qué dicen ustedes? ¿Jesús solamente sana espiritualmente o también sana físicamente? Porque bastaría con que nosotros, hermanos, si aquellos no se pueden poner de acuerdo, bastaría con que nosotros recordáramos a cuántos enfermos Jesucristo sanó cuando estuvo en este mundo. No era precisamente que solamente sanara a uno o sanara a dos o sanara a tres. Todos los que llegaban y pedían sanidad regresaban sanos, bendito sea el Señor. La Biblia, por ejemplo, nos cuenta que un día 10 leprosos juntos llegaron pidiendo sanidad para su cuerpo y a los 10 Jesús sanó, aunque solo uno regresó para darle gracias. Eso es otro asunto. Uno regresa agradecido, pero 10 fueron los que sanaron, no solo uno sanó. Así, hermanos, el Señor sanó a tantos que incluso la Escritura dice, y a todos los que le trajeron de diversas enfermedades, dice San Mateo, los sanó a todos, bendito sea Cristo. Así que si el Señor dice que por su llaga somos sanados, es porque somos sanados, bendito sea Dios. Por supuesto, hermanos, que para ser sanados, la fe en Él y nuestra conducta juega un papel muy importante. Porque puede ser que alguno de los que está aquí pueda escuchar esto y decir, pastor, entonces, ¿por qué yo conozco a fulano que está enfermo? ¿O por qué yo mismo, ahora mismo estoy enfermo? Bueno, ya dijimos, la fe y nuestra conducta juega un papel muy importante en este aspecto de la sanidad. La palabra de Dios, por ejemplo, en el libro del Éxodo dice de manera muy clara, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y ahí comienza la exigencia y la demanda de nuestro Dios. Si oyes atentamente. El problema es que muchos no quieren oír ni tampoco quieren oír atentamente.
El Señor entonces dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no cualquier voz, la voz de Jehová tu Dios, porque Él es el que tiene el poder para sanar. Ya en algún momento incluso les decía, hay gente, por ejemplo, que ayuna y dice: sané porque ayuné. No, 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 no. Sanaste porque Dios tiene poder, gloria al Señor. Hay gente que no ha ayunado y Dios lo ha sanado, y hay gente que ha ayunado y Dios lo ha sanado. Entonces alguien puede decir: entonces yo ya no voy a ayunar. No, por eso dije, hermanos, que nuestra fe y nuestra conducta juega un papel muy importante en este asunto de la sanidad. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto. El problema es que muchos no quieren hacer lo recto. Y entonces dice: hicieres lo recto delante de mis ojos y dieres oído a mis mandamientos. Y entonces ahí viene el desenlace. Ninguna enfermedad, dice, de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, hay gente, por ejemplo, que nunca sanó, como el caso de San Pablo. Pero había un porqué, hermanos. ¿Por qué no sanó San Pablo? Él mismo lo aclara diciendo precisamente: yo por 3 veces, dice, le he pedido a Dios que me sane, que quite de mí este aguijón. Pero después él responde y dice: mas se me ha dado a mí en mi carne un aguijón que me abofetee, dice, todos los días de mi vida, dice, que me abofetee, que me humille, que me recuerde, dice. Me ha sido dado en mi carne un aguijón para que éste me acuerde y me diga que soy humano y que el poder es de Dios y no mío, dijo San Pablo. Y entonces el Señor dijo: no te voy a sanar, pero sí le dijo algo, le dijo: pero que te baste mi gracia. Y entonces le dio gracia, le dio poder para sobrevivir en medio de la enfermedad, pero no lo sanó. Y San Pablo dice: ¿por qué le fue dado ese aguijón? Dice: para que no me enaltezca sobremanera, dice San Pablo. Quiere decir que San Pablo también, dentro de él había cierto orgullo, como cualquier otra persona, que en algún momento, si él quedaba sano y otros que iban con él y eran sanos y todo mundo quedaba sano, incluyéndolo a él, entonces dijo: me levantaré yo y me haré soberbio en grande manera. Pero él dijo: para que no me enaltezca, Dios puso en mí una enfermedad que no va a ser curada, y que el Señor me dijo que no me va a curar. 3 veces le he pedido. E increíblemente nosotros vemos que San Pablo oraba por cualquier enfermo y era sano, pero él oró por él y no quedó sano. Siempre hay, hermanos, un porqué. Y hay gente, hermanos, que no sana, pero no es porque Dios no tenga poder. La Escritura dice que Él murió para sanar nuestras enfermedades, hermano. Y conocemos gente, incluso adulta, que ha hecho la voluntad de Dios, que ha vivido en el camino de Dios, y gente adulta, pero sana, hermanos, completamente sana, ni siquiera usa un bordón, ¿verdad? En este caso tenemos nosotros, hermanos, recordaba por ejemplo a mi padre, no hace días atrás, que alguien hablaba y preguntaba, y yo le decía: bueno, él era un hombre que no se enfermaba fácil. Si se enfermaba, no digo que no, pero no se enfermaba fácil. De manera que él, ya viejo, casi cerca de 90 años, y no tenía ninguna enfermedad, hermano, ni una sola. Cuando lo llevaban a revisión, entonces el médico decía que tenía eso fue por los riñones, me acuerdo, que fue por eso. Y entonces le decía a él que tenía unos riñones de joven, decía: usted tiene unos riñones de un jovencito, dice. Y le decía: usted tiene esto y esto, usted es como un joven, dice. Pero él ya grande, y ya casi cerca de 90 años, de pronto solamente se empezó a sentir como cansado, como fatigado, como pues ya la edad. Y entonces cuando lo llevaban a revisión, el médico le dijo a mi madre, le dijo: no podemos hacer nada por él, él está sano, no necesita ni vitamina, este hombre está bien fuerte, está bien.
pero no podemos hacer ya nada. Es normal de su edad. Su vida se está acabando, pero se está acabando por la edad. No tiene. ¿Qué le doy?, decía el médico. No hay nada que darle a él. Él está bien. Y entonces una hermana me preguntaba y decía, ¿y qué tomaba su papá? ¿Qué comía? Y todo, pura Coca-Cola. Era lo único que tomaba. Así que entonces, hermanos, le decía a la hermana, fíjese usted, con el perdón de usted, le dije a ella, pero cuando él iba a orinar, él orinaba al color de la coca, porque él tomaba solo eso, y esa era su vitamina, y ese era su comer, y ese era todo, y era un hombre fuerte. Y entonces, hermano, pero yo nunca lo vi con una andadera, nunca lo vi con un bordón, nunca lo vi, hermanos, encorvado, jamás en su vida. Ay, hermano mío, es que hay gente, hermano, que confía en Dios. Y muchas veces recuerdo, eso sí lo recuerdo de él, que cuando de pronto alguien de nosotros, sus hijos o mi madre, alguien de nosotros enfermaba, de pronto recuerdo que él nos decía, eso sí lo recuerdo que él nos decía, que no tienen fe en Dios, clamen a Dios, dice, clamen a Dios. Y luego entonces recuerdo que mi madre decía, oye, ¿y tú que nunca te enfermas? Y decía él, porque hay que tener fe en Dios. Eso sí lo recuerdo que él decía, siempre él decía eso, hay que tener fe en Dios, hay que tener fe en Dios, gloria al Señor. Hermanos, si la clave es la fe, entonces confiemos en Dios, bendito sea el Señor, porque Él murió para sanar nuestras enfermedades. Así que si alguien está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que confiar en Dios y saber que Cristo murió para sanar nuestras enfermedades. Bendito sea el Señor. Así que entonces, bueno, hermanos, eso lo aprendí de él y por eso hoy, hermanos, bueno, les he dicho a ustedes, no que ojalá yo no me enfermara como él. No, yo sí me enfermo, pero afortunadamente y gracias a Dios solo por ratos, ¿verdad? De manera, hermanos, que les he dicho a ustedes, me enfermo ahorita y por la tarde o mañana ya estoy bien, gracias a Dios. Ayer en la tarde precisamente comenzaba con gripe, hermanos, y le dije a mi esposa, ya me dio la gripa, le digo, no sé mañana en el culto cómo voy a estar, hermano. Bueno, ya estoy bien, gracias a Dios. Amanecí bien, gracias a nuestro Dios, bendito sea Cristo. Me acosté con gripa, pero amanecí con la bendición de Dios, bendito sea el Señor. Hay que tener fe en Dios, gloria al Señor. Bueno, hermanos, pero ¿por qué murió Jesús? Dijimos nosotros, para sanar nuestras enfermedades. Pero veamos lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo número 28. Hebreos capítulo número 9, versículo número 28, gloria al Señor. Hebreos 9, 28. ¿Qué nos dice ahí? Vamos a leer unidos. Hebreos 9, 28 dice la escritura de la siguiente manera. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. ¿Por qué murió Jesús, hermanos? Para perdonar nuestros pecados, hermanos. Para eso murió Jesús. Aquí lo acabamos de ver. El enfoque de la primera venida de Jesús, en este caso a este mundo, fue para hacer frente al problema del pecado a través del sacrificio expiatorio de Cristo. Por eso dice aquí, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados, y la segunda vez. Hay una segunda vez, pero la primera vez, dice aquí, fue precisamente para perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 5, versículo número 8 dice, mas Dios engrandece su caridad para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, hermano, la obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba definitiva de Dios, de su grande amor por cada uno de nosotros.
Él puede dar pruebas adicionales de su amor, pero no puede dar pruebas más grandes que esa. La prueba más grande del amor de Dios es que envió a su Hijo a morir por nosotros para perdonar nuestros pecados. Por supuesto que Dios nos ha dado pruebas adicionales, nos bendice, nos guarda, nos cuida, nos alimenta, nos da todo, pero una prueba más grande ya no hay. La prueba más grande es saber que Cristo murió por nosotros en la cruz. Si la cruz, hermanos, es la prueba definitiva entonces del grande amor de Dios, también es la prueba definitiva del odio de los hombres. Porque si Cristo murió en la cruz por amor a nosotros, también Cristo murió en la cruz por odio de las personas. Las personas fueron los que crucificaron a Jesús y gritaban a Pilato: crucifícale. Así que también, hermanos, prueba que la altura del odio del hombre no puede derrotar la altura del amor de Dios. No es, el amor de Dios es mucho más grande que el odio de las personas. ¿Y cuánta gente, hermanos, no quiere nada del Señor? ¿Cuánta gente, hermanos, le cuesta buscar al Señor, pero Dios lo sigue amando de la misma manera? Incluso la Escritura dice, por ejemplo, acerca de la bendición de Dios, dice: Dios hace que su sol salga sobre buenos y sobre malos. ¿Por qué? Porque Él es grande en amor, bendito sea el Señor. La demostración del amor de Dios, hermanos, no es tanto que Jesús murió, sino por quién murió Jesús. Ya muchas veces les he dicho esto, ¿verdad? Nuestra fe, hermanos, descansa en el sacrificio de Cristo, pero más que en el sacrificio, en la resurrección. Porque ya les he dicho a ustedes, Cristo murió, y esto por supuesto es maravilloso para nosotros. Pero ¿quién muere? Todo mundo muere. Pero ¿quién resucita? Nadie resucita. Solo Jesús resucitó por sí mismo. Gloria al Señor. Por eso nuestra fe no solo está fundada en la muerte de Jesús, sino en la resurrección de Jesús. Gloria a Dios. La Biblia claramente dice que Él murió para perdonar nuestros pecados, pero resucitó para darnos vida eterna junto con Él. Así, por eso ahora les digo a ustedes, la demostración del amor de Dios no es tanto que Cristo murió por nosotros, aunque esto es maravilloso, sino por quién murió Jesús. Este es el verdadero amor, porque el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo número 7, dice: cierto, dice, si alguno osara morir por su amigo, dice el versículo 7, moriría por alguien bueno, dice, pero no por pecadores. Y es cuando entra el versículo 8, donde dice: mas Dios engrandece su amor para con nosotros, porque nosotros, siendo pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Por eso les digo a ustedes, Cristo murió, y eso es maravilloso, pero es más grande saber por quién murió Jesús. Él no murió por los buenos, sino Él murió por los pecadores, murió por nosotros, gloria al Señor, por pecadores y rebeldes en contra de Él, hermanos. Entonces Cristo, ¿por qué murió Jesús? Dijimos, para sanar nuestras enfermedades, pero también para perdonar nuestros pecados. Pero podemos ver por último otra parte de la Escritura, ahí en la primera epístola de San Juan, en el capítulo número 5, primera epístola de San Juan, en el capítulo número 5, versículo 11 al versículo número 13, donde nos dice de la siguiente manera: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense ustedes entonces, ¿para qué murió Jesús? Para darnos vida eterna, hermanos. La vida eterna, hermanos, es un regalo de Dios. Todos podemos tener ese regalo,
hermano mío, pero ¿cómo se recibe ese regalo de la vida eterna? Recibiendo a Jesús también en nuestro corazón. ¿Usted ya tiene a Jesús en su corazón, hermano? Bueno, no todos entonces. ¿Cuántos les falta recibir a Jesús en el corazón? Es que aquí la Biblia dice de manera muy clara en el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, gloria a Dios. Pero el que no tiene al Hijo, dice también el versículo, no tiene la vida. Debemos tener a Jesús, no hay vuelta de hoja, no hay otra forma. Se trata entonces de Jesús, y vivir en Jesús es la evidencia de la vida eterna. Si tenemos a Jesús, entonces vivamos como Jesús, caminemos como Jesús y hagamos las cosas como Jesús, porque el que tiene a Jesús tiene la vida, pero el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Esta vida se obtiene al creer en Jesús, hermanos, y no dejar de seguir creyendo nunca. Por eso dice aquí el versículo 12, porque hay gente que cree en Jesús, pero un tiempo, y después deja de creer en Jesús, y deja de congregarse, y deja de servir a Jesús, y deja de estar en Cristo. No se trata de creer en Él y dejarlo un día, sino de creer en Él y seguir creyendo hasta la muerte. Dice el versículo 13, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, que ya creen, pero luego dice, para que sepáis que tenéis vida, es decir, que no se te olvide, que Jesús murió por ti para darte vida. Y es como si San Juan, hermanos, lo dijera una vez y otra vez y otra vez y otra vez, para decir él que no se te olvide. Te vuelvo a recordar y te vuelvo a decir, y que te quede bien grabado, que en Jesús hay vida eterna, y que en Él y solamente en Él puedes tener la vida eterna, y sin Él no tienes nada. Y por eso dice, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis. Entonces dice, fíjense la primera parte del versículo, dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis. Es decir, que ya están creyendo. Pero la segunda parte dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, o creían o no creían, no, es que San Pablo dice, tienes que creer y tienes que volver a creer, y tantas veces sea necesario, cree en Jesús una vez más. Que si una vez más hoy dijéramos, ¿cuántos de ustedes reciben a Jesús en su corazón? ¿Cuántos lo reciben, hermanos? Gloria a Dios. Y no es que no lo hayamos recibido, por supuesto que ya lo recibimos, pero si se trata de volverlo a recibir, lo vuelvo a recibir, gloria al Señor. Es como cuando en algún momento decíamos nosotros, cuando el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y si alguien de pronto dice, pastor, yo ya fui y ya bebí, pero sigo con sed. Y entonces uno que dice, mi querido hermano, si todavía tienes sed de Dios, ¿qué hay que hacer? Pues vuelve a beber, mi querido hermano. Y si vuelves a beber y vuelves a tener sed, ¿qué hay que hacer? Vuelve a beber otra vez. ¿Cuántas veces vas a beber de Jesús? Todas las veces que necesites beber. Jesús siempre dirá, si tienes sed, ven a mí y bebe, porque del agua que yo te daré será una fuente en ti de agua viva. Gloria al Señor. Ahora también entonces decimos, San Juan dice, tú que crees, vuelve a creer. Tú que lo has recibido, vuélvelo a recibir. Tú que estás en Él, sigue estando en Él y sigue creyendo en Él. Porque San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria al Señor. Así que, hermano, si Él murió para que nosotros tengamos vida eterna, entonces recíbelo en tu corazón. El amor que recibimos de las personas puede disiparse y puede desaparecer, hermanos, pero el amor de Dios nunca cambiará, hermanos. Nunca dejará de amar Dios a su pueblo. Ese es el regalo más grande
de nuestro Dios. Él le ama a usted, le ama así, tal cual es. Por eso es importante que usted también ame a Dios y que termine diciendo, como dice la Escritura en San Juan, en las cartas de San Juan: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuántos de ustedes deciden amar a Jesús, hermanos? Entonces, hermano, vengamos a los pies de Cristo, pidámosle a Dios que Él bendiga nuestra vida, que nos ayude, que sea con nosotros. Bendito sea el Señor